Buenos días a todos. Sí, yo sé, otra vez, pero no es mi culpa, ¿no? Es la programación, hermano, ustedes. Vamos con el último tema, ya de, es el último tema de la escuela sobre la familia. Me correspondió cerrar, bueno, creo que después vienen unos talleres con nuestro hermano John. Y me correspondió cerrar con este tema de la maternidad. Imagínense. Quiero contarles algo, cuando se enteraron en la casa en la que yo vivo, que me tocaba este tema. Las personas que viven conmigo me dijeron, ¿usted? ¿Usted va a exponer sobre, pero no porque fuera yo, ¿no? Sino porque un hombre va a exponer sobre la maternidad? Fueron las quejas, o sea, eso duró como una semana, hermanos. No sé si ustedes me vieron aquí, he caído durante varios días debido a eso. Pero después de pensar por algún tiempo sobre ese reclamo que me hicieron en la casa, llegué a la conclusión de que ellas tienen razón. Yo no tendría por qué aquí hablar sobre la maternidad. Así que yo lo que quiero es que la Biblia nos hable sobre la maternidad. Yo no voy a tratar de no exponer mis ideas, voy a más bien hablar de lo que la Biblia dice acerca de la maternidad. Y vamos entonces primero a ver algunos aspectos generales sobre la maternidad. Antes de eso, apenas tengo 3 citas bíblicas para hoy. Quiero pedir el favor a mi hermano Sebastián que se vaya buscando Isaías 66, 10 al 13. Anita, por favor, Hechos 1, 14. Y hermana Eliana, por favor, Primera de Reyes 3, 24 y 25. ¿Listo? Muy bien, lo primero entonces que vamos a ver son unos aspectos generales. La maternidad se consideró siempre como la principal bendición de Dios para las mujeres. Desde los primeros acontecimientos que siguieron a la creación de la primera pareja, el Señor dictaminó sobre ellos un mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento que dictaminó el Señor sobre Adán y Eva? Multiplíquense, ¿cierto? Sean fecundos, poblen la tierra y sométanla, juzguen sobre ella. Y así Eva fue designada como la madre de todos los vivientes. Es decir, Eva tenía la capacidad de concebir y dar a luz. Esa capacidad de concebir y dar a luz se consideró entre los primeros habitantes de la tierra como una cualidad poderosa. Miren, yo a veces escucho a mujeres hablar acerca de la igualdad y todas estas cosas, ¿cierto? Que les han vendido como una verdad, de que ellas tienen que ser igual a los hombres y en fin. Y yo me pongo a pensar, ¿qué puede pensar una mujer que quiere ser igual a un hombre cuando ser mujer es lo más increíble que puede haber? Poder dar vida es algo que nosotros como hombres pues apenas alcanzamos a imaginar. Todo lo que tiene que sufrir una mujer, sus dolores, eh, procrear dentro de sí una vida, los trastornos físicos, psicológicos, emocionales, todo lo que concibe la misma concepción, perdónenme esa redundancia allí, pero todo lo que concibe la concepción dentro de la mujer, todo lo que trae para ella, es la cualidad más poderosa que hay. Así que una mujer que quiere ser igual al hombre, hay que ayudarla realmente a que piense correctamente. Se consideró entonces la cualidad más poderosa para la mujer, poder procrear, poder dar vida. Y por el contrario, ustedes lo notan ahí en la escritura, se consideraba una maldición de parte de Dios para una mujer el hecho de no poder tener hijos. Siempre se consideró así como una maldición, una matriz que no fuera fecunda, el hecho de ser estéril. Notamos entonces en la escritura desde el principio cómo los hombres veían a Dios como un protagonista importante en la concepción y por ello consideraban de que era un castigo de Dios el que una mujer fuera estéril. Bien, en la Biblia la maternidad se define en términos de una relación
de madre e hijo, ¿sí? Es sencillo de entender. Eh, y consecuentemente la escritura centra la idea de la maternidad en la protección de la madre hacia el hijo y en los privilegios que tenían los hijos de tener una madre. La idea sobre una madre muestra entonces que es una mujer protectora y alguien que favorece y bendice a sus hijos. Y aunque es cierto que los hebreos, los escritores de la Biblia y todo el pensamiento hebreo llegaron a considerar a Dios como padre, ellos se consideraban como una nación hija de Dios. Ellos no consideraban a Dios como un padre personal, pero sí como un padre de la nación en sí. También encontramos algunos escritos que nos muestran de forma antropomórfica, obviamente, a Dios como una madre. Miremos este texto, Isaías capítulo 66, versículos 10 al 13. Amén, mi hermano, gracias. Como a uno a quien consuela a su madre, así Dios consolaría a su pueblo, especialmente la ciudad de Jerusalén, dice ahí una profecía futura de Isaías. Muy bien, en estos aspectos generales, en esta introducción que estamos dando sobre la maternidad, yo quiero que veamos a una de las mujeres, sin duda, que es la más privilegiada de toda la historia de la humanidad, y es a María, la madre del Señor. Por los relatos de los evangelios nos enteramos que ella de alguna manera sabía que su hijo Jesús era alguien que no sería como el resto de los seres humanos, ¿cierto? Ella tiene una milagrosa concepción de Jesús. Hay palabras que vienen a sus oídos, ¿lo recuerdan? Cuando cuando Elizabeth recibe la visita de María, Elizabeth pronuncia una profecía sobre María y dice: serás bienaventurada, te llamarán bienaventurada todas las generaciones. Después del nacimiento, los pastores se presentan, visitan el niño, vienen luego los magos, los sabios de Oriente, traen algunos presentes. En el momento de la presentación del niño en el templo, hay dos personas allí que dan también unas palabras a María, ¿cierto? Están Simeón y Ana, y le dicen: bueno, una lanza traspasará tu alma, este niño se levantará en Israel para la caída y el levantamiento de muchos. Pero hay una parte particular que sobre todo Lucas deja para nosotros registrado ahí. Y es que dice que todas esas cosas y esas palabras que María escuchaba, ¿qué? Ella las atesoraba, ¿cierto? Las guardaba en su corazón. Y obviamente Lucas está tomando el relato de María después de la ascensión de Cristo, y ella misma es quien revela entonces al escritor y le dice: hay cosas que cuando este niño especial se presentó en mi vida, cuando este niño especial nació, yo iba atesorando en mi corazón. Ella se encargó entonces de la crianza del niño Jesús. Tuvo que huir con él a Egipto, lo llevaba al templo para la instrucción, para su preparación religiosa. Pero sobre todo hay un aspecto importante que yo quiero que hablemos en esta mañana aquí sobre María, y es que ella presenció el primer milagro del Señor. Si ustedes van ahí a Juan capítulo 2, encuentran allí el incidente de las bodas de Caná, ¿cierto? Donde, bueno, todos nosotros lo hemos visto, lo hemos leído. Si usted no lo ha leído, los invito a que lo lean ahí en Juan capítulo 2. Y allí, cuando observamos de cerca este acontecimiento, notamos que el Señor Jesús tenía una relación estrecha con su madre. Seguramente para este momento José había ya muerto.
Entonces él, como hijo mayor, se encargaba de la atención de su madre, como era costumbre y parte de lo que la ley exigía también para los hijos mayores sobre las viudas. Así que Jesús estaba allí con María y con algunos de sus discípulos. Y cuando se terminó el vino, María hizo lo que toda madre normal haría con un hijo que sabe que es especial. Idealizó algo sobre él. Se proyectó sobre su hijo. Y fue donde aquel que creía que podía arreglar la situación. Pero me encanta cómo el Señor Jesús de inmediato pone distancia sobre lo que él como Mesías era y ella como una mujer normal debía entender. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Que el vino se les haya acabado, ¿qué tiene que ver con nosotros? Yo no, en esa mañana no pretendo que hagamos un análisis exegético aquí de Juan capítulo 2 ni de lo que pasó ahí en las bodas de Caná. Pero creo que lo que el Señor le está diciendo a María es, ¿yo qué tengo que ver con eso? Porque su merced, mamita linda, cree que yo tengo que hacer algo al respecto. Madres, no idealicen a sus hijos. La Biblia no dice en ninguna parte, idealizaréis a vuestros hijos. No. Ni os propondréis que ellos cumplan vuestras metas. No, eso no está en ninguna parte de la Biblia. O al menos no lo he leído. Si alguien de pronto tiene el texto, me lo puede hacer ver. La Biblia enseña que la madre debe hacer parte de la instrucción de su hijo, de su hija, que tiene que guiarlos por el camino del bien, que tiene que ser alguien que se preocupe no solamente por la manutención física, sino por el estado espiritual de sus hijos. Pero no manda jamás a que los idealicen, a que proyecten lo que no fueron en ellos, a que proyecten sus metas, sus sueños, sus anhelos en ellos. Eso no lo dice la Escritura y parece ser que es lo que está pasando ahí. Vuelvo y les digo, yo no voy a tratar de explicar este punto de la conversación entre ellos, pero aunque María aceptó el desaire que su hijo le hizo allí en las bodas de Canaán, fue entendiendo que a partir de ese momento las cosas entre ellos dos ya no serían iguales. Usted lo puede ver en la Escritura, incluso hay una parte, ¿cierto?, donde el Señor está predicando en Capernaum, en la casa de su crianza, allí muy cerca a Nazaret, que es donde ellos habitan, y María y los otros hermanos del Señor van a buscarlo. ¿Por qué? Porque dicen, se enloqueció, está fuera de sí, dice la Escritura. María, aunque no, de principio no creyó en Cristo, poco a poco, por medio de esa distancia y por el convencimiento obviamente del Espíritu Santo, pudo ir entendiendo que Jesús no era lo que ella pensaba que debía ser. Así que, hermanas que son madres, por favor, tengan esto en cuenta cuando vayan a pensar acerca de sus hijos. Muy bien, hay una parte importante también, y es que podemos encontrar en María cómo ella se convirtió en discípula del Señor, ¿sí? A pesar de que de primera instancia hubo una separación entre ellos, porque Jesús no era lo que ella pensaba, con el tiempo ella se volvió una discípula del Señor y la encontramos incluso ahí en el aposento alto, Hechos 1:14, con todos los demás discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:14, por favor? Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén, gracias, Anita. Muy bien. Cuando uno habla desde aquí, ¿cierto?, a un auditorio tan selecto como ustedes, sobre la maternidad, la gente siempre espera que uno hable bien de las madres, ¿cierto? Porque pues mamita es lo mejor y lo casi que se ha convertido en todo este tiempo
sobre todo en este mes, no sé si esto sea el Señor o no, que me ha tocado preciso este mes hablar de esto, pero casi que se convierte en un aspecto idolátrico, ¿no? La mamá se vuelve casi que un ídolo y todo este mes se lo dedicamos a ella y en fin. Y uno esperaría pues que la persona que se para aquí hable cosas buenas de las mamás, pero permítanme ir a un segundo punto y es que la maternidad no solamente tiene cosas buenas para hablar. En un segundo punto vamos a hablar de las madres impías e incrédulas. Porque aunque la escritura sí describe las características de una madre piadosa, que es lo que vamos a ver la próxima semana, de una madre que cría y educa a sus hijos en la fe, como lo veremos la próxima semana. También hay un aspecto de la maternidad que tiene un lado oscuro y que es a veces difícil de hablar, pero me gusta hablar de cosas difíciles. Cuando uno va al primer libro de los Reyes, capítulo 3, de entrada uno se encuentra con un joven llamado Salomón, alguien que heredó el trono de su padre David. David, si usted lo recuerda, fue el encargado de unir a la nación. Cuando David asciende al trono hay una gran división en Israel y David durante 33 años de reinado de lo único que se ocupa es de unir a la nación y de traer paz. Así que le pone a su hijo hombre de paz, Salomón, y él es el que llega a reinar. Y cuando usted entra ahí al capítulo 3 de Primera de Reyes, se encuentra con un joven por allá en Gabaón ofreciendo sacrificios y él dice: Señor, yo soy muy joven y no tengo sabiduría. Así que el escritor nos muestra cómo Dios le da sabiduría a Salomón, más que todos los orientales, ¿cierto? Y después de ese relato tan hermoso de cómo Dios le da sabiduría a Salomón, el escritor nos sorprende con algo impensado. ¿Cómo va a demostrar la sabiduría que él tiene? Y nos entra en el relato de un par de mujeres prostitutas que pierden un hijo. Tal vez si yo hubiera escrito primer libro de los Reyes, hubiera usado otra ilustración para ver la sabiduría de Salomón. Pero bueno, le pareció bien al Espíritu del Señor que encontráramos ese relato allí. Son dos mujeres, ¿cierto?, que viven de la prostitución y una de ellas pierde un hijo. Circunstancias extrañas, se acuesta sobre su hijo y lo mata. Así que a la mitad de la noche se da cuenta que su hijo está muerto, va a la cama de su compañera y lo cambia, ¿cierto? Le pone el muerto a ella y se trae el vivo para sí. Ambas mujeres tienen una vida totalmente deplorable, reprensible, pero habían concebido, muy posiblemente de manera pecaminosa. Así que el hijo de cada una, aunque había sido concebido de manera pecaminosa, era un hijo legítimo. Cuando ellas se presentan delante de Salomón, Salomón en su sabiduría no cuestiona las razones de su maternidad. Él no cuestiona el hecho de que sean madres. Él no dice: bueno, bien hecho, ojalá se le muera el suyo también por andar en su pecado. No, no encontramos nada de eso en el relato. Él de alguna manera legitimiza su maternidad y encuentra en ellas los rasgos distintivos de una madre. Por una parte, tenemos entonces la madre del hijo verdadero. Ella se opone rotundamente a la muerte del niño, ¿no? Usted ha leído ya el relato, ¿cierto? Salomón manda a pedir una espada, corten el niño. Leámoslo, por favor. Versículos 24 y 25 de Primera de Reyes, capítulo 3. Gracias, mi hermano. Así que por una parte tenemos ahí a la madre verdadera del niño que está vivo, ¿cierto? La que fue engañada. Ella se opone rotundamente a la muerte de su hijo y decide dárselo a la otra, ¿no? No, 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 Señor, no lo mate, déselo a ella. Sabe que va a perderlo de sus manos, pero aún así lucha con todas sus fuerzas para que su hijo siga vivo. Por otra parte, la madre del niño muerto
pues ella muestra una falta de sensibilidad total, ¿no? Ella dice, bueno, está bien, sí, pártanlo, ni para usted ni para mí, para las dos. Partan ese niño y nos dan la mitad a cada una. Con todo esto, nosotros podemos notar que incluso esta madre que ha engañado a su compañera siente algo de luz maternal, por desviada que nos parezca esa luz. Ella procura poseer un hijo, tanto que se atrevió a cambiar el niño muerto por el vivo. Ella quiere a toda costa ser madre, aunque sabe conscientemente que ese niño no le pertenece. Tal vez usted esté de acuerdo conmigo o no en que estas madres muestran rasgos de una verdadera maternidad. Tal vez usted esté ahí en su silla diciendo, no, estas mujeres ni siquiera pueden ser llamadas madres. Tal vez usted piense que esta mujer, aunque desee crear un niño que no le pertenece, ni siquiera debería estar ahí frente al rey exponiendo su caso. Pero saben que yo personalmente encuentro, sobre todo en esta segunda mujer, en la que desea que maten al niño, mucha de lo que nosotros podemos tener hoy en día en nuestra sociedad. Muchas características de madres que no les importa si se acostaron sobre sus hijos y los ahogaron y si los mataron por completo, pero aún así dicen llamarse madres. Esa es parte de la depravación que nosotros vivimos hoy en día. Y ni hablar de lo que ya se habló desde aquí, ¿no? De las que ni siquiera conciben el hecho de ser madres y asesinan a sus propios hijos en el vientre. Pero bueno, volviendo a nuestro relato, notamos entonces que la orden de Salomón parece un poco falta de ética, ¿cierto? Porque para averiguar cuál es la madre verdadera, entonces decide partir el niño. Él no podía probar si el niño amaba más a una, a otra. Los bebés cuando son muy pequeños pues no muestran rasgos distintivos, ¿cierto? Usted lo ha vivido, usted visita los niños a los 2 o 3 meses y las señoras son así, ¿no? Mírelo, es igualito al papá. Pero uno se queda mirando y dice, pues, yo no le veo parecido a nadie. Entonces Salomón mira al niño y dice, bueno, yo no le veo parecido a nadie, no puedo decidir aquí de quién es este niño, así que mejor pártanlo. Y es donde se prueba la maternidad de la verdadera madre. ¿Por qué? Porque la sinceridad de la madre verdadera es puesta a prueba cuando el niño corre peligro. Madres, su verdadera maternidad se pone a prueba cuando su hijo o su hija corre peligro. Las madres muestran su amor por sus hijos, especialmente cuando sus vidas están en peligro. Muchas madres en nuestras iglesias han perdido eso. Han perdido ese sentido de protección. Han relegado la educación de sus hijos a las escuelas, a la iglesia, a las redes, al internet, a la televisión. Dejan que otros le enseñen qué es lo bueno y lo malo. Y cuando sus hijos corren peligro, ni siquiera se interesan por lo que está pasando en medio de ellos. Mis hermanos, debemos tener en cuenta que el hecho de que una mujer no sea cristiana, si bien no tiene el consejo de Dios, debemos aprender a tomar esos rasgos distintivos de maternidad y en nuestra tarea evangelística, desde allí anclarnos para mostrar qué es la verdadera maternidad conforme al consejo de Dios. A las madres jóvenes, permítanme decirles esto en esta mañana. Tal vez ustedes se sientan incapaces de criar a sus hijos pequeños. Pero miren, yo me quedo pensando en algo. Cuando el Señor Jesús apareció ministerialmente en público, ¿qué hizo Él para elegir a las personas que llevarían el reino después de que Él se fuera? Él no se presentó ante el periódico local y puso un aviso, ¿no? Se requieren 12 hombres ejemplares para llevar a cabo una misión que va a durar para siempre. No, usted no ve eso ni en el Jerusalén Post, ni en el Capernaum Post, ni en nada de eso.
Él fue y buscó a las personas menos indicadas para encargarles eso. Tanto así que, si usted lo recuerda bien, por allá, creo que es en Hechos capítulo 4 o 3, donde Juan y Pedro son entrevistados por el Sanedrín. El Sanedrín dicen, ¿estos tipos de dónde salieron? No tienen ninguna educación, no pertenecen a ninguna escuela rabínica. ¿De dónde tienen esta sabiduría? Y asimismo, el Señor comisiona a las madres. Tal vez usted, madre, se sienta incapaz y diga, no, no, la verdad es que esto de la crianza de los hijos es muy difícil. Y tal vez cuando se encuentra con materiales que hablan sobre la maternidad y estas cosas, usted dice, definitivamente yo no puedo llenar la talla de lo que una madre piadosa debe ser. Pero déjenme decirles algo. Cuando Dios escoge, siempre escoge desde la incapacidad de nosotros. Dios no escoge a mujeres que sean madres superdotadas para llevar a cabo la crianza de sus hijos. Dios escogió de lo vil, de lo menospreciado. Así que si usted, madre joven, cree que no tiene la capacidad para criar a sus hijos, déjeme decirle que Dios, cuando escoge, capacita. Amén. Muy bien, me sobró tiempo y es que, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? Qué bueno. Cuando estaba investigando sobre esto de la maternidad, yo me encontré con un pasaje. Vamos a ese pasaje, 1 Timoteo 2, versículo 9. Miren lo que dice este pasaje, 1 Timoteo 2, 9 en adelante. Dice, asimismo, le está hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ah, yo sé que algunos de ustedes creen que los que se paran aquí tienen todas las respuestas. No es así. Como María con el Señor Jesús, no idealicen a los que se paran aquí. Yo no tengo la respuesta sobre esto. Así que lo que vamos a hacer es un ejercicio bien sencillo. Ahí en 3 minuticos con su compañero de silla, vamos a responder esto. ¿Cómo así que la mujer se salvará engendrando hijos? No me miren, mis hermanos, por favor, van haciendo el ejercicio entre ustedes. ¿Cómo así que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia? Tenemos un micrófono, por favor. Ahí habla algo sobre el Génesis, ¿no? De pronto sería bueno tener en cuenta ese contexto bíblico del que habla el apóstol ahí. Alex, Alex. Ya.
Muy bien, mis hermanos, vamos recogiendo opiniones. ¿A quién designó de primeras o quién quiere? Bien, mis hermanos, vamos recogiendo opiniones. Por acá tenemos una, a ver, Alejandro. Bueno, buenos días. Ahí en el pasaje da como unas aclaraciones que será salva siempre y cuando permanezca en unas características de la mujer cristiana. No es solo, el pasaje no concluye diciendo se salvará engendrando, sino engendrando si está con una actitud piadosa, en fe, en amor, en esperanza. Ese es como nuestro análisis. Es salva siempre y cuando esas actitudes cristianas estén en ella. Gracias, mi hermano. Olguita, por favor. Buenos días, mis hermanos. Bueno, algo que analizamos era que la Biblia no se contradice. Cuando la Biblia dice que solamente por Cristo seremos salvos, ¿qué entra a hacer este pasaje? Porque dice entonces serán salvas por tener hijos y mantenerse de pronto en piedad, en misericordia, en sujeción a Dios. Yo creo que no, sigue siendo la única camino de salvación Cristo, pero algo que como mamás, yo creo que todas las mamás y cuando somos cristianas y amamos a Dios, algo que producen nuestros hijos en nosotras es siempre arrojarnos a los pies de Él. Están enfermos, vamos a Dios. Crecen, se desvían o estén en sus caminos, vamos a Dios. Los cumplen años, vamos a Dios. Cuando nosotros entendemos, no se trata de ser madres y por eso somos salvas, sino cuando somos madres y entendemos quién es Dios, siempre vamos a estar a sus pies por el motivo del amor que Dios ha puesto por nuestros hijos en nuestro corazón. Muy bien. Mayra. Mayra. Buenos días, mis hermanos. Analizando pues el texto y como su merced lo enseñaba por medio de la palabra al principio, concebir era algo que pues a la mujer el Señor le regaló como ese don. Cuando dice en el versículo 14 que Eva fue la que fue engañada y pecó, pues automáticamente uno se traslada al Génesis y hay una promesa para Eva donde le dice que de tu simiente, ¿sí?, nacerá quien aplastará a la serpiente. Entonces creo que el apóstol está pensando en eso cuando dice, sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, hablando acerca de que por medio de ese linaje pues vendría el Señor Jesucristo, quien era pues esa simiente que salvaría. No que la mujer se salvara por eso, sino hablando de esa parte profética, y ya pues da las siguientes características, porque dice, si confían en Jesucristo, hablando pues en otra versión, y si aman a los demás y ven con modestia y santidad. Pero recordando esa promesa de Génesis, es lo que el apóstol Pablo traslada aquí. Bueno, bien. Milena y luego el pastor. Bueno, yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta el contexto. Como lo decía Mayra, empieza hablando acerca de Génesis sobre la mujer. La razón que da Pablo para que la mujer guarde silencio es que ella fue engañada primero. Y digamos, sobre la mujer ahora hay un estigma de que por causa de ella entró el pecado en la humanidad. Y desde que Eva pecó, ahora empieza a haber una generación de hombres que están llenos de pecado, y aunque hay una simiente que van a ser los hijos de Adán, los hijos de Dios, de los que se habla en Génesis, también va a haber la contraparte que están los hijos del mundo. Entonces ahora, si hay una mujer que tiene hijos y que cría estos hijos en fe, amor y santificación, va a levantar hijos para el reino de Dios y se va a salvar de ese estigma
por el cual ahora debe guardar silencio, y es ese estigma de haber sido la causante de que entrara como el pecado en la humanidad y que hubiera una generación que son los hijos del mundo. Ahora ya va a levantar hijos para el reino de Dios. Bien. Pastor Edgar. Bueno, como su merced dijo, nosotros no tenemos toda la verdad, solamente quisiera darles una vía de pensamiento también en cuanto al texto. Acepto lo que dice Milena del contexto, pero precisamente el contexto nos lleva a entender que parece que el rol de la mujer está distorsionado. Así que cuando el texto nos dice que la mujer se salvará, inmediatamente en nuestro contexto vemos que será salvada ¿de qué? Del engaño. O sea, no creo que esté hablando de la salvación per se, como nosotros lo entendemos, sino que ella será salvada del engaño. ¿De qué manera ella podrá ser salvada del engaño? Entonces tenemos la ilustración que nos trae el apóstol Pablo hablando de Génesis, precisamente hablando del rol que la mujer debe cumplir. Si extendemos un poquito más el contexto, nos vamos a dar cuenta que el apóstol ya da una instrucción para el hombre. Si el hombre cumple su rol, si la mujer cumple su rol, se salvará de ser engañada, como Eva fue engañada al principio, y parte de su rol es criando hijos en amonestación del Señor. Gracias, pastor. ¿Alguien más? No tenemos todas las respuestas, pero sí la última palabra. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención en esta mañana. Vamos a orar. Dentro de 8 días nos quedan 3 punticos pendientes. Vamos a ver las características de una madre piadosa. Vamos a ver que la maternidad no solamente se ejerce dentro del hogar, y hay un puntico sorpresa ahí también para todos ustedes. Muy bien, oremos. Señor, muchas gracias por ese plan bendito y glorioso que ejecutas, Señor, en las mujeres. Tú las has hecho, Señor, portadoras de la vida. Las has establecido, Señor, como el eslabón entre una generación y otra. Señor, perdona a nuestra generación porque ha creído la mentira satánica de que la procreación es algo que no debe hacerse por cuestiones de vanidad, de estética, de planes futuros, de desarrollo económico. Y hemos creído, Señor, que vamos al fracaso si seguimos trayendo personas a este mundo. Perdona a nuestra generación, Señor, porque las mujeres han creído la mentira satánica de que deben ser igual al hombre. Perdona, Señor, porque nuestras mujeres no han entendido, Señor, la naturaleza y el don precioso que has puesto en ellas para que sean madres. Te pido que en nuestra iglesia, en general, Señor, alrededor del mundo, nuestras hermanas se convenzan más y más del precioso papel que tienen dentro de la creación. Que nuestras hermanas entiendan que no son iguales a los hombres, ni siquiera inferiores o superiores, que tienen su propio rol, que ellas tienen su propia capacidad, que tienen, Señor, la ventaja de poder mostrar al mundo la maternidad desde un aspecto espiritual y bíblico. Y en mi oración, Señor, también te suplico por todas aquellas que quieren ser madres en nuestras iglesias, pero por tu providencia y tu soberanía aún le has negado ese privilegio y ese don. Señor, te suplico que abras las matrices de aquellas mujeres que anhelan fervientemente ser madres, que traigas vida, Señor, en medio
de nuestras iglesias y que, como lo dice el apóstol, que al ser madres, que al llevar una vida de piedad, que al llevar una vida ejemplar en medio, Señor, de una podredumbre en la que nosotros vivimos, que ellas manifiesten ese don precioso, Señor, y sean salvas del engaño. Que puedan dar, Señor, un testimonio claro de que a pesar de que no son mujeres perfectas, ni madres perfectas, encaminan a sus hijos en la piedad, en la verdad y en la fe que solamente emanan de tu palabra. Señor, te pido por las mujeres en especial de nuestra congregación, para que ellas entiendan que su rol de madres no es imposible, que aunque se vean, Señor, muchas veces cortas en su piedad, o que se vean en sí mismas, Señor, ineficaces para criar hijos para ti, que ellas entiendan que el don de ser madres viene acompañado también de la enseñanza que tú les puedes proveer día tras día, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu. Alienta, Señor, a estas madres jóvenes. Alienta también, Señor, a las mujeres más ancianas, para que, como lo dice tu palabra, ellas puedan instruir, Señor, a las madres jóvenes en medio de lo que tienen que hacer, conforme a la piedad y no conforme a sus propias experiencias. Instruye, Señor, instruye a tu pueblo, y que las mujeres de nuestra congregación vean en la maternidad un delicioso privilegio y un gran don que viene directamente del Padre de las luces, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por nuestras madres. Te pido que las bendigas, que las guardes y que nos ayudes también a nosotros como hijos a poder devolver, si cabe esta palabra, mi Señor, en algo, todo lo que han hecho por nosotros. Todo esto te pido, Señor, para que redunde en tu gloria y que tú te lleves todos los aplausos, Señor, cuando todas estas cosas puedan verse en medio nuestro. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque también, como lo dice tu palabra, muchas veces te presentas, Señor, antropomórficamente como una madre sobre tu pueblo, criando, dando a pecho, llevando, Señor, en tu seno todas nuestras vidas. Todo esto, Señor, como siempre, lo pedimos, lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Amén.